Acuerdo de París para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los países en desarrollo hacia el cumplimiento del marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París. No me presenté, mi nombre es Soledad Palma y soy quien coordino este proyecto que actualmente les estaba comentando. El proyecto Civit Chile se financia por el GEF, es ejecutado por ONU Ambiente e implementado en la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y cuenta también con el apoyo de UNEP DTU Partnership, son quienes nos están apoyando hoy en la coordinación y gestión de este webinar. Contarles también que en el caso de Civit Chile tenemos 4 grandes productos. El primero de ellos es el desarrollo de una metodología de contabilidad del gasto climático. El segundo de ellos es el monitoreo y evaluación de la adaptación. Y el tercero de ellos es el monitoreo, reporte y verificación de políticas y acciones de mitigación. Y el cuarto de ellos, que es el que nos convoca hoy, es en la materia de prospectiva de gases de efecto invernadero, que es lo que vamos a estar ahondando en este webinar. Para continuar, le voy a dar las palabras a la jefa de la Oficina de Cambio Climático, Carolina Ormeneta, para que nos pueda dar las palabras de bienvenida desde el Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Soledad, y muy buenos días a todos. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Muy buenos días a todos, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vemos muchas caras conocidas, ¿cierto?, que han estado trabajando con nosotros. Agradecerle en especial al equipo del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, que está coordinando este trabajo en conjunto, ¿cierto?, con profesionales que son parte de nuestro equipo, como decía Soledad, del Capacity Building Initiative for Transparency, del proyecto CIVIT, que han estado trabajando con nosotros ya algunos años con esta iniciativa financiada por el GEP y ejecutada por UNEP, y agradecerle especialmente, ¿cierto?, al centro UNEP DTU Partnership de Dinamarca, donde ahí vemos, ¿cierto?, a Julia y a Fernando, que van a estar con nosotros trabajando, ¿cierto? Ahí los vemos, hola, y van a estar trabajando con nosotros, muchos de ustedes saben. Fernando, ¿cierto?, fue el jefe de la Oficina de Cambio Climático también en el periodo anterior, así que muy contentos de seguir trabajando juntos en estas materias y contando con toda su expertise, porque como bien sabemos, el cambio climático lo hemos trabajado y lo continuamos trabajando como una política de Estado. Chile siempre ha buscado, ¿cierto?, que el cambio climático tenga esta visión que va más allá de los gobiernos de turno. Por eso seguimos tramitando con suma urgencia el proyecto de ley marco de cambio climático, que de hecho mañana se va a ver en la Comisión de Hacienda del Senado y esperamos que prontamente en la sala para terminar el primer trámite. Este proyecto establece la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia de Chile a más tardar al año 2050 y establece, a partir de las indicaciones que ya se consensuaron en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, que vamos a tener una revisión cada 10 años de la meta, ¿ya? Esto es muy importante y va muy en línea con el trabajo que vamos a ver hoy día y que queremos en el fondo compartir con ustedes respecto a cómo vamos avanzando, ¿cierto?, en el Sistema Nacional de Proyecciones de Gases de Efecto Invernadero para Chile y cuál es la relevancia que este sistema tiene para el aseguramiento y el control de calidad, tanto de el cumplimiento de nuestras metas como de cómo vamos viendo y actualizando las proyecciones. Esta es una forma de trabajar que el Ministerio de Energía conoce bien, por eso tenemos hoy día acá a un tremendo representante, a Rubén, que nos va a contar, ¿cierto?, de la PELP y los resultados, que nos muestran justamente esto, cómo tenemos distintos escenarios que nos permiten cumplir con nuestros compromisos y dónde están los principales riesgos. Es muy importante que nosotros veamos estas proyecciones y nos acostumbremos a trabajar para poder conocer las incertidumbres y poder disminuirlas y robustecer nuestros planes. Las metas las tenemos y las metas son ambiciosas. La carbono neutralidad es lo más ambicioso, ¿cierto?, que pide el IPCC en su último informe que entregó, ¿cierto?, el Assessment Report número 6, que muestra que el escenario más ambicioso que se simula, ¿cierto?, para toda la humanidad es el escenario de carbono neutralidad al 2050. Chile lo está comprometiendo por ley a más tardar al 2050 y está estableciendo además nuestra NDC, que es una meta muy ambiciosa, al 2030, ¿ya? Para Chile, además de esto, la transparencia siempre ha sido clave y es por eso que estamos trabajando, ¿cierto?, con este proyecto CIVIT a toda máquina para poder contar con el diseño y comenzar a explicar
o sea, a implementar este Sistema Nacional de Prospectiva, que es parte de los sistemas establecidos en el proyecto de ley marco de cambio climático y que claramente, considerando la emergencia en la que estamos, el presidente decía ayer, ¿cierto?, en Francia, que estamos frente a casi un holocausto del cambio climático, tenemos que ir trabajando en paralelo. Agradecerle a todos los sectores, veo representantes de muchos sectores también del sector público que han estado trabajando con nosotros en todo este proceso de determinar la carbono neutralidad y ahora en la definición de este SNP, que es el Sistema Nacional de Prospectiva, que vamos a conocer más en detalle hoy día y que vamos a ver cómo nos estamos coordinando. No está todo resuelto y por eso estamos acá. Estamos con los expertos en el fondo de Dinamarca, ¿cierto?, que nos están ayudando a estos sistemas de aseguramiento y calidad y queremos compartirlo con ustedes para poder escuchar de parte de su expertise qué cosas tenemos que mejorar en este diseño. Así que muchas gracias y que tengamos un muy buen taller. Muchas gracias, Carola. Bueno, vi entrar a mucha gente en este ratito, así que darles la bienvenida también a todas y todos quienes se han incorporado a este webinar. Pedirles si pudieran todos y todas activar sus cámaras para que podamos sacar una foto grupal. Mientras tanto, yo les voy a ir dando algunas instrucciones relativas al webinar, de manera que vayamos ahí ganando tiempo. Contarles que vamos a tener dos presentaciones en el primer bloque, una relativa al proceso de planificación energética de largo plazo y otra al Sistema Nacional de Prospectiva. Ahí les pedimos por favor silenciar sus micrófonos porque posteriormente tendremos un bloque de preguntas en el que vamos a iniciar un breve debate entre los asistentes. También pueden ir dejando sus preguntas en el chat si lo prefieren y luego las vamos a leer a viva voz para que las podamos ir discutiendo también. Vamos a tener un recreo luego de 10 minutos y a las 11 arrancamos con el bloque, perdón, a las 10, con el bloque más de interactivo, digamos, es un bloque bastante dinámico porque vamos a tener solo una gran presentación y entre medio vamos a estar teniendo algunas preguntas en mente y en Miro para que vayamos también siendo partícipes del webinar mismo, ¿ya? Dicho esto, doy el pase a nuestro profesional de la División de Estudios y Políticas Energéticas y Climáticas del Ministerio de Energía. Agradecer a Rubén Guzmán por sumarse también a este espacio. Él nos va a estar contando el proceso de planificación energética de largo plazo, en particular el proceso de actualización prospectivo que se realizó recientemente. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Sole. Un saludo a todas y todos acá. Voy a probar compartir pantalla. ¿Ya? Sí, dale nomás. ¿Me confirmas, Sole, si es que se ve bien? Se ve perfecto. Genial. En modo presentación, así que te escuchamos. Muchas gracias. Perfecto, ya. Bueno, empezamos nomás, el tiempo es escaso. A continuación les quiero presentar los principales aspectos del proceso de planificación energética de largo plazo que coordina el Ministerio de Energía de Chile, pasando por diversos aspectos tanto metodológicos, tecnológicos, participativos y algunos resultados importantes que salen de este proceso, ¿ya? Entonces, partiendo por la clásica imagen que todos conocemos, cuyo contexto hoy en día lo conocemos muy bien también, esta crisis climática que estamos ya viviendo en nuestro país y en muchos lugares del mundo. No quiero detenerme en este mensaje, pues ya todos lo conocemos. Sin embargo, como decía Carolina, no hay otra opción que la comunidad científica nos exija. Tenemos que alcanzar la carbono neutralidad al menos al año 2050. Y en Chile, el 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energía, provienen del consumo energético en el país. Un 30% de hecho viene del sector eléctrico a través de la producción de electricidad a partir del carbón, del gas natural, del diésel. El segundo sector más importante en términos de emisiones es el transporte de pasajeros y de carga, luego la industria y las edificaciones, ¿ya? Y es por todo esto que las medidas de mitigación del sector energía son fundamentales para alcanzar la carbono neutralidad, y el camino a esta meta debe necesariamente integrar a todos los sectores económicos
así como a todos los usos energéticos de la sociedad. La buena noticia, la particularidad positiva que posee Chile es esta enorme fortaleza, enorme oportunidad acerca del potencial de energía renovable que tiene Chile. En su última actualización observamos que el potencial de Chile es cerca de un 80 veces la capacidad instalada actual del sistema eléctrico. Gran parte de ella es de tecnología solar fotovoltaica, ¿ya? En el norte del país tenemos uno de los mejores niveles de radiación solar del mundo, mientras que en el sur de Chile, en Magallanes, tenemos también un importante potencial eólico muy aprovechable desde el punto de vista energético. Es por todo esto que tenemos que saber ocupar muy bien este potencial de energía renovable. Tener la infraestructura necesaria también es súper importante, y estoy hablando de transmisión eléctrica, de subestaciones, de generación. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para saber aprovechar muy bien este potencial? La respuesta a la pregunta anterior puede ser respondida a través del proceso de planificación energética de largo plazo. Este es un proceso regulado, presente en la Ley General de Servicios Eléctricos, que consiste, y voy a hablar de manera muy somera acerca de todo lo que conlleva este proceso de planificación, llamémosle PELP para cortarlo un poco. Consiste en la definición de escenarios energéticos de largo plazo, desde el relato de cada escenario hasta la ruta o conjunto de medidas necesarias para el desarrollo energético del país. Estos escenarios energéticos dan lugar a proyecciones de demanda y oferta energética a nivel nacional con un plazo mínimo de 30 años, ¿ya? Este proceso tiene como fin principal y no único orientar el desarrollo y la expansión de la transmisión eléctrica. También nos aporta información robusta para la toma de decisiones y para una mejor política pública asociada al sector energía. Como pueden ver, en la parte superior hay una infinidad de insumos que van entrando en todo este proceso de planificación, al igual que salidas o resultados, ¿ya? El proceso de planificación energética podemos considerarlo como un viaje que comienza con una visión consensuada sobre el desarrollo y sobre el futuro energético del país, en donde los escenarios energéticos de largo plazo constituyen una visión energética del futuro que cuantifica distintos futuros probables y caminos probables, de manera de mostrar los principales desafíos y planes de acción que debemos emprender hoy en día. Así se determinan las necesidades energéticas de la sociedad, que se traducen en proyecciones de demanda energética, a partir de la cual se estima la demanda eléctrica y así la matriz eléctrica costo eficiente, capaz de asegurar los requerimientos óptimos de energía para el futuro de Chile, ¿ya? Este desafío de planificación es sumamente complejo, pues se debe mirar la totalidad de los usos energéticos del país, como el transporte, la calefacción, la energía que requiere la industria, la minería, etc. Luego, si miramos un poco más abajo en esta misma lámina, solo contarles dónde estamos. Hoy en día tenemos un proceso vigente que se desarrolló en 2017 y que es el que ha guiado en estos últimos años la expansión de la transmisión eléctrica, así como también ha servido de insumo importante para diferentes políticas públicas que han emanado estos últimos años, como por ejemplo el retiro de centrales a carbón, el mismo plan de carbono neutralidad, la estrategia de hidrógeno verde, han nacido a lo largo de este proceso. Ahí la importancia de la PELP. Hoy nos convoca el diseño del proceso quinquenal 2023-2027, proceso de preparación que ya se inició hace varios meses
Y ustedes se preguntan por qué estamos ya situándonos en este proceso que comienza el 2023. Bueno, la ley nos mandata a empezar a preparar estos escenarios 2 años antes del inicio del quinquenio correspondiente, ¿ya? El primer hito oficial de este proceso se consignó hace muy poco, el último día hábil de agosto, con la publicación del primer informe preliminar de la PEL, que contiene una visión, valga la redundancia, preliminar de todos los elementos descritos anteriormente. Y estoy hablando desde una visión de escenarios energéticos, proyecciones de demanda de emisión, proyecciones de generación eléctrica también, y resultados en emisiones que podremos mirar unas láminas más adelante. También me es muy importante destacar el aspecto participativo que ha caracterizado el proceso de planificación energética y que nos ha permitido llevar una discusión conjunta acerca de las decisiones difíciles que se deben tomar al momento de proyectar el futuro energético del país. Nosotros hemos conversado, discutido, consensuado las distintas visiones, conocimientos, experiencias acerca de lo que consideramos relevante en la evolución del sistema energético y cómo ésta se involucra con las diversas actividades de la sociedad. Para ello, hemos establecido distintas instancias participativas en las que hemos llevado los temas a discutir. Por nombrar algunas, hemos abierto un registro de participación ciudadana, el cual alcanzó más de 700 personas a lo largo del país, con mucha presencia regional, dando cuenta de las distintas realidades humanas, climáticas, geográficas que existen a lo largo de Chile, y que nos permiten levantar información de crucial relevancia, pues nos permitió conocer, por ejemplo, a través de varios talleres, las distintas preferencias que tiene la gente ante las diversas condiciones o circunstancias económicas, tecnológicas que afectan a los distintos futuros energéticos del país. Y por nombrar también otra instancia, convocamos a un grupo técnico que nos ayudó y que nos seguirá ayudando a lo largo de todo este proceso en toda la cadena de trabajo, desde el punto de vista de la modelación principalmente, en donde este grupo técnico, con paridad de género, como pueden ver, y con múltiples experticias, pues no son solo eléctricos. Aquí tenemos académicos del área del hidrógeno, del área de la pobreza energética, del transporte, con presencia de más de 11 universidades del país y provenientes de más de 7 regiones, ¿ya? No quisimos un poco continuar con este centralismo que a veces caracteriza este tipo de procesos. Entonces, concluir esta lámina con destacar que este proceso nos ayuda a crear un espacio de conversación sobre las necesidades energéticas que vamos a tener. En este espacio nos sentamos a decidir en qué circunstancias nosotros estaríamos dispuestos a invertir como sociedad en una expansión de la transmisión que finalmente nos posibilite acceder a la energía que requerimos. Cuestión importante, pues las expansiones las financiamos entre todos los que consumimos energía y los recursos son limitados para satisfacer todas nuestras necesidades, las que no son absolutamente energéticas. Bueno, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la ley y a lo que les he contado respecto a la PEL y a la permanente necesidad de evaluar políticas públicas en materia energética, el Ministerio de Energía ha desarrollado con el tiempo una serie de herramientas y capacidades que permiten la construcción de escenarios energéticos de largo plazo. Las herramientas utilizadas para la construcción de escenarios de demanda energética de largo plazo, aquí vemos, por ejemplo, el LEAP, este software de simulación de sistemas energéticos que lo utilizamos para el análisis de distintas políticas energéticas, que nos permite describir y proyectar los consumos energéticos de cada sector económico con una visión muy detallada de cada tecnología aplicada a los distintos usos finales de la energía.
del cual se desprende, por ejemplo, la demanda eléctrica que alimenta al modelo eléctrico AMEBA, un modelo de optimización del sistema eléctrico que permite obtener un plan de expansión óptimo del sistema eléctrico en términos económicos, compatible con las complejidades técnicas de la operación del sistema, tanto de las tecnologías disponibles a ser incorporadas en la matriz como de las existentes, que reconoce la ubicación de los puntos de generación a lo largo del sistema eléctrico y los costos de refuerzo de la transmisión necesarios para su integración, además de un modelo de recursos distribuidos basado en agentes que permite también estimar la adopción de las tecnologías vinculadas a la generación distribuida en los sectores residencial, comercial e industrial, utilizando paneles solares fotovoltaicos hacia el año 2050. Como ven, este es un proceso complejo de bastante iteración, en donde se insuman diversas fuentes de información que provienen del Ministerio, que provienen de otras instituciones como el INE, como CNE, como Cernagiomín, como Cochilco, y así, múltiples fuentes de información o políticas también y estrategias energéticas, climáticas y que atañen al consumo energético del país. Entonces, para avanzar en la presentación, contarles también que, como les comentaba, ya el proceso comenzó. Hemos concluido una etapa importante de esta APEL, en donde tenemos ya como resultado 3 escenarios energéticos de largo plazo. Les voy a contar un poco en qué consisten cada uno de estos 3. El escenario de recuperación lenta post-COVID, así denominado, representa un futuro en el cual el impacto económico y social debido a la pandemia se traduce en una desaceleración de la transición energética en el país, por lo cual, ante una menor disponibilidad de recursos, el foco se concentra en la reactivación de la economía, naturalmente, y por ende, en materia energética se priorizan acciones que apuntan a mejorar la calidad de los servicios que tienen un impacto directo en las personas, ¿ya? Y es por ello que en materia de compromisos internacionales se prioriza el cumplimiento de la NDC al 2030, pero dadas las condiciones económicas y tecnológicas de esta visión de futuro, no se permite asegurar el cumplimiento de la carbono neutralidad al 2050. ¿Ya? Luego tenemos un escenario rumbo a la carbono neutralidad, en el cual observamos mejores condiciones económicas tanto a nivel mundial como a nivel local, de la mano de una rápida caída de los costos de costos de generación limpia, que le permiten al país avanzar tanto en materia de descontaminación local como de gases de efecto invernadero. La adopción de nuevas tecnologías en este escenario nos permiten alcanzar mayores niveles de penetración de electromovilidad, de eficiencia energética, de hidrógeno verde en los distintos sectores económicos, posibilitando así alcanzar la carbono neutralidad en 2050, al menos desde el punto de vista energético. Sabemos que el sector energía por sí solo no permite alcanzar este hito, esta meta, sino que a reducirla de una manera significativa las emisiones climáticas. Y en tercer lugar tenemos este escenario denominado Liderando la Transición Energética, en el cual observamos una rápida recuperación económica y social tras la pandemia, en un entorno de amplio desarrollo de alternativas tecnológicas limpias que permiten que se acelere la transición energética. En este escenario, Chile avanza rápidamente hacia la transformación de su sistema energético, profundizando las medidas que reducen las emisiones tanto locales como globales, en donde destacar, por ejemplo, que al 2050 el sistema eléctrico va a estar operando 100% libre de emisiones y que el compromiso de la carbono neutralidad desde el punto de vista energético se alcanza incluso antes del periodo, antes del 2050. De hecho, podrán verlo esto cuantificado en 2 láminas más adelante. Si me permiten unos segundos.
Bueno, los escenarios que acabo de describir tienen una traducción directa a un conjunto de medidas y factores de incertidumbre. Estos, a través del proceso participativo recién descrito, se traduce en distintos grupos de factores de incertidumbre que nos permiten describir de forma mucho más precisa las características de cada escenario energético. Por ejemplo, el primer grupo de factores son los factores externos o factores con escaso poder de influencia de parte de nosotros, de la sociedad, en el corto plazo, en donde podemos caracterizar a cada escenario a través del crecimiento económico traducido en la variación anual del PIB, del PIB, ítem que es construido por el Ministerio de Hacienda a través de la DIPRES, y en donde también podemos nombrar las tendencias de los precios de los combustibles fósiles y de los costos de las tecnologías de generación, cuyas proyecciones las construimos con muchas fuentes internacionales, principalmente la agencia, Bloomberg, en su publicación del New Energy Finance, el Departamento de Energía de Estados Unidos, y todas estas fuentes nos permiten construir las proyecciones de costos en las cuales Chile tiene poca incumbencia, más bien somos tomadores de precios y de tecnologías, por lo tanto, lo que nos cabe es caracterizar a cada uno de estos escenarios con una tendencia clara, resultante del proceso participativo que les explicaba anteriormente. Tenemos otro grupo de factores de incertidumbre, de emisiones locales y globales, el cual tiene relación con los acuerdos y con las medidas de descarbonización de la matriz energética, así también con las medidas asociadas a las mejoras a la calidad del aire en las ciudades de nuestro país. Tenemos otro grupo de factores de nuevas tecnologías que habla acerca del nivel de descentralización del sistema energético y del papel del usuario en torno a su grado de incorporación o de involucramiento en la transición energética. Considera también las importantes tecnologías en el ámbito energético con potencial de descarbonización en los usos que hoy en día son más intensivos en energía. Tecnologías como la electromovilidad, como el hidrógeno verde, y que nos permiten caracterizar a cada uno de estos escenarios. Yo aquí me estoy saltando cómo fueron caracterizados cada factor en cada escenario, pero es algo que podrán encontrar de forma bien detallada en el informe, ¿ya? El siguiente grupo de factores corresponde al de eficiencia energética, en donde, como su nombre lo indica, hace referencia a las distintas medidas asociadas al uso eficiente de la energía en los distintos sectores económicos del país. Luego tenemos otro grupo de factores asociados a la operación del sistema eléctrico nacional, eso significa CEN, que hace referencia a las condiciones de operación del sistema eléctrico en virtud de los desafíos que enfrenta la generación a base de combustible de origen fósil. Y por último, un factor o un grupo de factores que están relacionados a la integración internacional del sistema energético del país, en donde nos ponemos en diferentes situaciones en virtud de la exportación o no de distintos energéticos, principalmente hidrógeno verde. Y es así entonces como, aquí vamos llegando ya a la parte final de la presentación. Aquí quisiera mostrarles algunos de los resultados más importantes de las simulaciones energéticas contenidas en el informe preliminar de la PEL, en donde, por ejemplo, mostrarles la intensidad energética, indicador que mide la relación entre la demanda de energía y el Producto Interno Bruto de cada escenario, en donde, como ya les comentaba anteriormente, como cada escenario energético contiene un conjunto distinto, heterogéneo de medidas de mitigación y de eficiencia energética, logramos distintos niveles de reducción de la intensidad energética en todo el periodo, destacando notablemente la reducción que alcanzamos en el escenario más optimista, en el acelerando la transición energética,
que llega a un 40% versus o respecto al 2020. Es importante también destacar la relevancia de la electricidad como en su papel de gran gatillante de la descarbonización, como se observa en el cuadro superior derecho acá en esta lámina. Aquí podemos identificar cómo la electricidad aumenta de forma significativa su participación en la matriz de consumo final a lo largo de todo el periodo, partiendo de un 24%, que es hoy en día la participación actual, llegando hasta un 73% de la matriz energética, considerando también que aquí estamos también contando a la demanda de energía eléctrica requerida para la producción de hidrógeno verde a consumir en el territorio nacional. ¿Ya? Y por último, y como resultado también importante acá para este taller, vemos cómo también la transformación tecnológica hacia energías más limpias en todos los escenarios se ve reflejada en una gran disminución de las emisiones climáticas derivadas del consumo de energía, ¿ya? Como pueden ver, todos los escenarios energéticos alcanzan un pic de emisiones al 2024, lo cual está en línea con la meta que habla en particular acerca del pic de emisiones en nuestra NDC, en donde también en la línea horizontal, aquí segmentada de color verde, podemos identificar lo que atribuimos como carbono neutralidad para el sector energía, de acuerdo a la información de la NDC, y como pueden ver, el escenario intermedio, el escenario rumbo a la carbono neutralidad, está llegando efectivamente a la carbono neutralidad al 2050, pero el escenario más optimista, el acelerando la transición energética, lo hace en el 2042, lo que nos permite afirmar que al 2050 estaríamos en ese escenario en un nivel de carbono negatividad si los otros sectores también continúan con su rol de captura que atribuimos, por ejemplo, para el sector forestal. Estos son solo algunos resultados que están presentes en el informe preliminar, y con esta lámina termino mi presentación. Muchas gracias por el tiempo. Solo me queda invitarlos a revisar el informe, en donde podrán encontrar el detalle mucho mejor explicado de lo que puede hacer acá en estas 9 láminas. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias también a todos los profesionales del Ministerio de Energía por el apoyo permanente que nos han brindado durante la implementación del proyecto Capacity Building Initiative for Transparency, y en particular para todos los compromisos e instrumentos de gestión del cambio climático que hemos estado realizando desde la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y gracias, Bruno, muy bien, ahí recuperando el tiempo, estamos un poquito atrasados. Voy a dar el pase a Bruno Campos. Él es nuestro experto en mitigación y prospectiva de CIVIT Chile y nos va a contar el proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Prospectiva. Así que adelante, Bruno. Recordarles que vayan dejando sus preguntas en el chat si es que lo desean, o las pueden ahí ir guardando para que las podamos conversar posterior a la presentación de Bruno. Súper. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Rubén, Carolina, al equipo del ITU, y saludos a todos y a todos, y gracias por asistir a este evento. Yo les voy a contar un poquito en qué estamos con el desarrollo del Sistema Nacional de Prospectiva. Llevamos más o menos casi 2 años trabajando desde el proceso de la ANS. Así que, un segundo. Se me mueve esto. Ya, ahí no. Vamos a partir un poquito con el contexto internacional, luego vamos a pasar al contexto nacional, algo que ya nos habló Carolina. Aquí está la ley, aquí están los instrumentos nacionales. Vamos a hablar un poquito de la base del sistema, cómo opera, y las instituciones y roles cómo están incluidas en la construcción de este sistema. Bueno, el contexto internacional lo conocemos bastante a partir del informe del IPCC, el informe especial 2018. Tenemos ciertas metas a nivel global de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados, cosa que está idealmente 1,5, cosa que está bastante complicada con el último informe que salió en agosto, pero seguimos con esa meta global de momento. Y
y esto implica alcanzar una neutralidad en el balance de emisiones en el año 2050 y también alcanzar el máximo lo antes posible, que es lo que está comprometido por el país también en la NDC. Aparte de eso está el libro de reglas de Katowice de la COP24 del año 2018, donde ya nos sugiere algunas reglas mínimas en la construcción de escenarios, en la construcción de escenarios prospectivos, para tener cierto estándar. Tiene que ver obviamente con una coherencia con los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, en términos de los sectores ya se ha analizado. Considera obviamente un requerimiento de indicadores, presentar escenarios con y sin medidas, lo que típicamente se hace en perspectiva de gases de efecto invernadero. Establece un mínimo de 15 años para la evaluación prospectiva. Claramente uno tiene que, a través de los reportes, definir metodológicamente los supuestos y los análisis que se hacen con bastante detalle, y presentación de escenarios con y sin el sector de uso de tierra y cambio de uso de tierra. Esa es como la base internacional donde partimos nosotros ya construyendo los instrumentos que finalmente se están desarrollando en Chile, principalmente la ley, desde donde se hace la bajada a los otros instrumentos de gestión climática que tenemos. La ley respecto al Sistema Nacional de Prospectiva, hasta como va hoy, recordemos que está en el Congreso, por lo tanto está sujeta a observaciones, tiene como objetivo principal contener las proyecciones actualizadas de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y sectorial. Bueno, lo regional se lo voy a contar un poquito después. Y aparte considera el apoyo en la evaluación de medidas y análisis de proyecciones, dado que estos análisis son multisectoriales, por lo tanto hay muchos ministerios involucrados y por lo tanto hay mucho desarrollo de capacidades y desarrollo de aprendizaje en los ministerios que no están acostumbrados a este tipo de análisis. Bueno, en la ley, en el Sistema Nacional de Prospectiva tiene que estar firmado y respaldado por una serie de ministerios que están ahí, incluso ahí nos falta un ministerio nuevo, de acuerdo a las últimas observaciones que están en la ley, pero eso no se puede comentar mucho todavía. Los principales instrumentos o los instrumentos como más visibles que nos genera la ley es la estrategia climática a largo plazo, bueno, y el compromiso de la NDC, de la neutralidad que también está en la ley. En este sentido, el Sistema Nacional de Prospectiva, la herramienta de prospectiva nacional que tengamos, es un insumo principal para desarrollar estas proyecciones que nos lleven a poder plantear estos presupuestos, el presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero y también los presupuestos sectoriales. Ahí tenemos ya una necesidad inmediata de tener un sistema prospectivo consensuado y de carácter estándar. Por otro lado, desde la estrategia climática de largo plazo salen los presupuestos sectoriales de emisiones, y por lo tanto se requiere generar desde las instituciones, desde los ministerios, estos planes sectoriales. Ahí también el SNP tiene un rol muy importante porque da las bases desde el análisis recientemente hecho para la NDC respecto de la información básica que puede ir cambiando en el tiempo en la medida que hay nueva información. Recordemos que todo análisis siempre la clave está en considerar la más reciente y la mejor información disponible. Entonces el sistema obviamente genera este ambiente de información, genera este flujo de datos en esta instancia de actualización de la NDC, que es un punto de partida para que finalmente los sectores, los ministerios, generen sus análisis particulares respecto de sus perspectivas y sus medidas de mitigación. Ahí hay un rol muy importante y además, como define la ley, el rol de apoyo técnico y metodológico para que los sectores lleven a cabo su análisis. Y un tercer punto muy importante también es el tema de los planes de acción regional, donde el SNP, bueno, le voy a contar un poquito después, pero tiene un carácter regional y en ese sentido es una base también para tener esta visión bueno, desde lo central, desde el sistema, para que las regiones puedan hacer un análisis contundente de sus escenarios base, por decirlo así, en la jerga típica, no tanto así en sus escenarios prospectivos, porque bueno, estos sistemas están basados en una cantidad importante de supuestos y en la medida que uno regionaliza estos supuestos, se multiplican de forma importante, por lo tanto es mucho más preciso en el análisis nacional y en el análisis base regional, pero es, digamos, un exceso de supuestos tratar de generar los escenarios de mitigación a escala más local. Por eso ahí el rol del SNP tiene que ver mucho más con la base de análisis que el escenario base. Esto nos lleva a algunas justificaciones. Obviamente lo que decía la ley
es que el SNP va a compilar y complementar. Es necesario este trabajo, este esfuerzo, desde la coordinación, además definir lineamiento, herramientas, controles de estándar de calidad, que hoy en día no están definidos, pero que venimos trabajando en cierta forma desde el trabajo previo a la ANS y durante la ANS. De ahí la relevancia del SNP, que es la necesidad de esta estructura organizacional de análisis técnico, necesaria para cumplir con los objetivos de cada uno de los instrumentos de cambio climático, y además con las necesidades claro, justamente la necesidad de establecer y de reportar al organismo internacional los avances en materia climática del país. De ahí salen varios desafíos, ahí solo un par de desafíos están colocados en esta lámina. El primero es obviamente la coordinación multisectorial, estamos trabajando con muchos actores, por lo tanto hay un trabajo de coordinación y hay que establecer una forma de trabajar y de comunicarnos entre las instituciones. Y además está el desafío de esta estandarización de la generación de escenarios, estandarización en términos de información de entrada, información de salida, generación de indicadores, consecuencias desde un análisis hacia el siguiente. Por lo tanto, en ese sentido hay varias cosas que trabajar, harto que avanzar, y en eso estamos con el SNP. Eso en términos de contexto. Ahora vamos un poquito más a lo más técnico o lo más específico. De acuerdo a lo que dice la ley, se definen 4 objetivos principales, según. Los más directos, lo que está en la ley, los objetivos que tienen que ver con la elaboración de escenarios prospectivos, de contener y elaborar las proyecciones actualizadas, pero también de coordinar y estandarizar y velar por calidad, transparencia, participación. Una serie de atributos que son necesarios para poder tener escenarios validados, respaldados transversalmente desde el sector público y también desde el sector privado y ONG. Los otros dos objetivos, bueno, los otros dos objetivos principales tienen que ver con el apoyo en la elaboración de los planes sectoriales y el apoyo general hacia los sectores, y fortalecer también el desarrollo de capacidades en este proceso para facilitar el trabajo de los otros sectores o instituciones. Bueno, ahora nos concentramos principalmente, y este desarrollo se concentra principalmente en los 2 primeros objetivos que tienen que ver con la coordinación y la generación de estos escenarios prospectivos. Algunos principios, bueno, el panel intergubernamental no tiene definido principios tal como lo hace en el inventario de gases de efecto invernadero, no tiene definidos estos principios para la prospectiva. En cierta forma, aún estamos un poquito en pañales en términos de definiciones estrictas internacionales del panel, pero podemos partir desde lo que nos dicen las directrices, y ahí están los principios clásicos del inventario, el principio de transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad. Y además definimos una serie de principios adicionales que tienen que ver con poder desarrollar de forma válida, que sea consensuado y sea transversalmente validado por todos los sectores este trabajo. Y esto le llamamos principios sistémicos, que tiene que ver con los desafíos para las instituciones que vienen de la necesidad de elaborar escenarios y participar en la elaboración de escenarios, también de reconocer las capacidades existentes, como por ejemplo la tremenda capacidad que ya tenemos en el Ministerio de Energía, pero que no hay en otros ministerios por una lógica de necesidades que hasta hoy día han tenido las instituciones, y el sistema debe reconocer estas cualidades, estos atributos, estas ventajas y también las dificultades que tiene nuestro ministerio. De ahí que es necesario valorar y recoger los procesos actuales. Además, entender que esto es una puesta en marcha adaptativa, hay un proceso de aprendizaje en cada evaluación. Vamos a ver después cuál vendría a ser la próxima o no primera etapa, porque eso es muy importante, que el trabajo prospectivo en Chile se viene haciendo hace bastantes años con una principal gran instancia en lo que fue MAPS durante 2013 y 2014, que nos ayudó a desarrollar capacidades, desarrollar metodología, conversar entre las instituciones y las personas que trabajamos en perspectiva, y además considerar el principio de mejora continua, y el SNP tiene que tener este plan de mejora. Estos principios adicionales, los sistémicos, le llamamos principio participativo, obviamente es muy relevante la flexibilidad que tiene que ver con esta adaptación a la capacidad de los sectores, nivelación de capacidad, integración en la forma en que trabajamos y en lo posible y en el tiempo de la herramienta, la estandarización de los procesos, y también estos procesos de mejora continua. Los productos que van a salir del SNP como sistema, obviamente son los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí hablamos de emisiones nacionales, sectoriales, con escala regional.
eso les mencionaba anteriormente, muy importante para el trabajo que tienen que hacer los territorios. Escenarios de emisiones de carbono negro, estamos incorporando estos otros contaminantes de vida corta en la generación de escenarios. La construcción de los presupuestos de emisiones, base para la estrategia climática a largo plazo, obviamente una serie de indicadores. Además estamos avanzando en lo que hacemos clásicamente en términos temporales del 2050 al 2060, en línea también con los requerimientos de la PEL y en línea también con los requerimientos de absorciones del rol de sumidero que se viene después de la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es solo un hito urgente, pero es parte de un proceso más largo de transición en la forma como convivimos, y obviamente análisis de sensibilidad y robustez que ya hemos venido practicando con ayuda de otras instituciones como el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo junto con universidades nacionales. Otro tipo de resultados son los que tienen que ver con los que nos permite evaluar, priorizar y analizar cómo alcanzamos nuestros objetivos, que tiene que ver con los costos, mínimamente con los costos de las medidas o las acciones que planteamos para alcanzar nuestros objetivos, temas de externalidades por impacto en salud, que también se reflejan en un costo que hasta hoy hemos podido incluir vagamente en los escenarios de los análisis prospectivos, temas de indicadores y análisis macroeconómicos muy importantes para tener una visión de largo plazo de los efectos de los escenarios que nos planteamos. Voy a ir muy rapidito porque estamos más o menos atrasados. El tema operativo, hay que destacar 3 instancias o las instancias donde el Sistema Nacional de Prospectiva tiene que ponerse en marcha para poder generar escenarios. Lo más visible es lo que acaba de pasar, bueno, a principios del año pasado, cuando se presentó la NDC, y hoy estamos construyendo la estrategia climática a largo plazo. Esto requiere una construcción mucho más intensiva en términos de análisis, de detalle y de participación. Este es el caso máximo de actualización de escenarios prospectivos. Tiene que ver con la definición de las medidas de mitigación de los escenarios que nos planteamos y en ese sentido una conversación profunda entre todos los actores de la sociedad de cómo podemos llegar a estos objetivos que nos vamos planteando en línea con nuestros compromisos internacionales, por supuesto. Hay una segunda instancia de actualización que tiene que ver que en términos de intensidad de trabajo, intensidad de detalle, es algo menor, porque supone ya lo definido por la NS, pero este proceso de construcción de planes sectoriales donde eventualmente se podría buscar alternativas con los mismos objetivos, pero alternativas a las rutas que nos permiten llegar a los cumplimientos de la NS, y tiene que ver con estos planes sectoriales, donde cada sector resuelve en cierta forma cómo cumple sus planes, o sea, sus presupuestos de emisiones sectoriales. Y un tercer hito, que es el más reiterativo, que se da cada 2 años, que tiene que ver con los compromisos internacionales en materia de reporte de avances en la gestión del cambio climático, que tiene que ver con la presentación de los BTR. Esto se hace cada 2 años, el próximo año tenemos que entregar a final de año un informe de, bueno, no es un PTR necesariamente, seguimos la lógica de los BUR, reportes bienales de actualización, pero ya empieza a tener la forma de los reportes finales de transparencia que son ya exigidos formalmente desde el año 2024. Bueno, esto es un resumen muy rápido, nos da para esta presentación, pero la quise dejar de todas formas de una serie de actividades mínimas que están comprendidas para un proceso de actualización. Está diferenciado por colores porque, como les dije, algunos procesos como la actualización de la ANS son mucho más intensivos, tienen más etapas, y en la medida que vamos relajando, bueno, aquí en términos de colores, hacia el celeste, que es la presentación de los BTR, tienen menos actividades. Por lo tanto, todas las actividades que ustedes ven aquí se consideran en la actualización de la ANS, pero las actividades en celeste son las únicas que necesarias de ejecutar para la actualización de los BTR. Van desde la planificación, coordinación, procesos participativos, definición finalmente de escenarios y visiones de largo plazo, después la ejecución de la herramienta, todos los análisis referidos, y finalmente con la validación de estos resultados y la presentación a nivel público. Finalmente, las instituciones y roles, que es muy importante, que es parte de este trabajo. Tenemos los sectores del INGEI clásico, que son el mínimo, tal como lo veíamos en la regla de Katowice, y además tenemos unas componentes adicionales que en el Sistema Nacional de Prospectiva, que es el carbono negro y la externalidad. ¿Cómo se definen estos roles? Bueno, cada institución tiene cierta influencia en la capacidad de análisis y en la capacidad de visiones prospectivas de estos sectores o de estas dimensiones de análisis. Por lo tanto, desde ahí uno define unos roles, y estos roles los definimos como una coordinación general,
que viene desde la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, pero hay coordinadores sectoriales que son las experticias sectoriales, por ejemplo, el Ministerio de Energía, con el sector Energía, obviamente, el Ministerio de Agricultura, con el sector UTCUTS y Agricultura, que son finalmente los expertos y los que, donde están los equipos técnicos para poder cumplir con estas proyecciones. Y además hay equipos técnicos sectoriales que son equipos que generan información, que tienen influencia en la definición de medidas, en la definición, en la elaboración de los instrumentos para el cumplimiento de estas medidas. Entonces son sectores que tienen que estar vinculados muy cercanamente con los coordinadores sectoriales. O sea, ahí me equivoqué. Los equipos de apoyo son los que estoy hablando, que tienen que estar muy vinculados con los equipos técnicos sectoriales y las coordinaciones sectoriales, pero tienen un rol de apoyo, de entrega de información y de conversación, obviamente, para robustecer las proyecciones sectoriales. Finalmente, este es un primer bosquejo avanzado, pero de cómo las instituciones van a jugar un rol. Aquí están los ministerios, distintos ministerios en el país que tienen vinculación al Sistema Nacional de Prospectiva, y ahí, según los colores, podemos ver que hay dos coordinadores sectoriales, que son el Ministerio de Agricultura y Energía, ya que trabajan con sectores que dependen de información que viene de muchos otros ministerios e instituciones, los que están en blanco, que son finalmente los equipos de apoyo sectorial. Ese es el mapa que hemos dibujado, no más detalle del operativo no vamos a entrar, estamos en el tiempo. Finalmente, bueno, ahí también están varias de las instituciones y bases. La PELP es una base del Sistema Nacional de Prospectivas, el Sistema Nacional de Inventario es una base del Sistema Nacional de Prospectiva, y el mensaje importante es que el Sistema Nacional de Prospectiva es un sistema técnico de coordinación multisectorial que trabaja con muchos ministerios y tiene un rol muy importante en la coordinación, en la conversación y en el desarrollo de las capacidades con los otros ministerios para poder cumplir con estos compromisos climáticos definidos en los instrumentos y en los compromisos internacionales que adquiere Chile, y también con los reportes bienales de transparencia. Eso, muchas gracias. Gracias, Bruno. Estamos un poquito atrasados, así que vamos a dar pase solo a 3 preguntas. Tengo una en el chat, doy el espacio por si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Igual recordarles que en el siguiente bloque vamos a tener un espacio de discusión basado también en Miro, en Teams y todo, así que ahí vamos a poder, Miro y Menti, perdón, entonces vamos a poder discutir un poquitito más sobre los temas que vimos en las presentaciones. Así que voy a leer inmediatamente la pregunta que tenemos en el chat, que es para ti, Rubén. Así que si nos puedes ayudar ahí, nos preguntan si podrías aclarar cuál es el escenario base, medio y alto en la medida de calefacción distrital en el informe PELP, que como veo también lo pusiste ahí en el chat, así que muchas gracias por eso. Dale, gracias por la pregunta, Solé. Bueno, quizás más allá de la tecnología puntual de calefacción distrital, quizás comentar que lo que se está proponiendo es a medida que el escenario energético contiene mejores condiciones económicas y tecnológicas, se propone una diversificación mayor de la matriz energética de calefacción de los hogares. En ese sentido, partiendo de una base en donde para la calefacción distrital estaríamos proponiendo cerca de 250.000 viviendas con acceso a esta tecnología, llega en el escenario más optimista hasta una penetración de más de 1 millón de viviendas que tienen acceso a la calefacción distrital. Eso es lo que estaría conteniendo el informe en ese sentido. Pero va más allá de eso, sino que son distintas alternativas tecnológicas las que están disponibles para los hogares para poder calefaccionar sus viviendas. Gracias, Rubén. Tengo otra pregunta en el chat y me piden por interno si pudiéramos repetir la foto grupal, si podían encender sus cámaras nuevamente, ya que tuvimos ahí un problema. Así que los invito también mientras estamos haciendo este pequeño espacio de preguntas. Súper, muchas gracias ahí por sumarse también. Nos pregunta María de la Luz Vázquez también. ¿Cuál es la diferencia entre el equipo técnico sectorial y el equipo de apoyo sectorial? Bruno, ahí nos podrías ayudar tú. Súper, gracias por la pregunta. Sí, ahí fue donde me confundí. El equipo, finalmente tenemos estos sectores del inventario, estos grandes sectores de energía, agricultura, IPU, residuos, y los equipos técnicos sectoriales son los que tienen la competencia y por lo tanto operan las herramientas, generan los escenarios desde su sector.
se preocupan de calcular los números y la perspectiva en detalle de cada uno de sus sectores. Es el equipo técnico sectorial. Y el equipo de apoyo sectorial trabaja con estos equipos técnicos ya que es un proveedor de datos, ya que tiene una influencia sobre las medidas de mitigación que se evalúan o no en un escenario, o otro tipo de influencia. Son equipos que trabajan, pero no hacen necesariamente las proyecciones que sí hace el equipo técnico sectorial. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, María Luz, por la pregunta. Me voy a aprovechar de la circunstancia, ya que no veo ninguna mano levantada ni ninguna pregunta en el chat, y voy a dar paso de inmediato al pequeño break, que lo vamos a dejar en 5 minutos. Les pido, por favor, estén acá de vuelta a las 10:10 en punto, para que arranquemos con el siguiente bloque de trabajo. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más. Bueno, gracias a todos quienes ya retornaron, espero que lo hagan también quienes están por ahí todavía en el break. Vamos a dar inicio al segundo bloque de este webinar. Para eso, quiero presentar al equipo de Unit DTU Partnership. Está con nosotros Julia Rocha, Leonie Sweiger, no sé pronunciar bien tu apellido, le agradezco a las dos también, y Fernando Farías, que creo que muchos de ustedes ya los conocen, así que le voy a dar paso a Fernando, quien va a estar moderando este segundo bloque y explicándonos en qué consisten los diferentes espacios de debate o de discusión que vamos a estar trabajando interactivamente todos juntos ahora. Así que adelante, Fernando. Bueno, gracias Soledad. Buen día para ustedes en Chile. Les saludamos desde el centro UNEP DTU en Copenhague, en Dinamarca, y como decía Soledad, cuando estábamos con los colegas de Chile en el diseño de este webinar, conversamos poder hacer algunos ejercicios interactivos y capturar sus opiniones y cercanía con los temas. Para eso, entonces, definimos que en este segundo módulo habrá 3 momentos. Un primer momento con una presentación inicial que daré yo acerca de algunos elementos, principalmente asociados al tema de aseguramiento y control de la calidad y su aplicación a las proyecciones. A continuación, les haremos una encuesta vía Menti, que probablemente para ustedes les es más o menos familiar. Ya, de hecho, en el chat está el código del Menti, al cual ustedes pueden accesar desde sus teléfonos o desde su computadora para ir contestando las preguntas. No es necesario que las vean ahora, ¿no? Es solamente porque queríamos ganar un poquito de tiempo con eso, ¿ya? Pero sepan que después de la presentación viene este segundo momento, que es una encuesta. La encuesta después nos servirá para unos entrenamientos que tenemos a continuación en el mes, y usaremos los resultados que ustedes nos provean. Y para finalizar este segundo módulo, lo que haremos es un trabajo en grupos. Nos dividiremos en salas, lo que se llaman salas de discusión, culminando con una presentación en plenario, ¿ya? Así que esperamos que nos resulten bien todas estas cosas. Va a ser un desafío logístico, pero esa es la idea. Yo partiré entonces con mi presentación, que es un PowerPoint. Mientras cargas tu presentación, Fernando, voy a aprovechar de recordarles, ahí Bruno ha dejado el link para poder ingresar al proceso PELP, que está en proceso de recepción de preguntas. Así que invitarlos, Rubén lo mencionó también en su presentación, invitarlas a todas a que puedan participar ahí también. Se ha desarrollado un proceso participativo bien amplio, robusto y transparente en el contexto de la PELP, así que para que puedan ser parte también de este proceso. Ahí está cargando tu presentación, Fernando. Estamos viendo tu Teams. Ahí sí. Ahí se ve. Lo que sí está silenciado, Fernando. Y aún no lo vemos en modo presentación, por si acaso. Y ahora deberán haber Ahora sí. ambas cosas. Te escuchamos y se ve perfecto.
Bueno, gracias. Entonces, la presentación se llama Aseguramiento y Control de Calidad y su aplicación a las proyecciones de gases de efecto invernadero del sistema chileno de prospectiva. Y se trata de cómo poder trabajar en que la información sea confiable a los ojos tanto internacionales como nacionales. Ya se viene el proceso internacional conocido como el balance mundial del artículo 14 del Acuerdo de París. Y también a nivel nacional es importante que la información que se vaya generando pueda tener la suficiente robustez. Incluso el esfuerzo que se quiere hacer y que está a cargo de la Oficina de Cambio Climático, yo diría que va más allá de lo que indica el Acuerdo de París y lo que se llaman los MPG, en cuanto a dotar de la mayor calidad posible a la información que se genere como parte de las proyecciones y de las estimaciones futuras que quiera hacer el país. Además, lo que es importante es que estos sistemas de QAQC puedan conversar entre ellos, porque ya a nivel institucional existe un sistema de QAQC en los inventarios de gases de efecto invernadero que Chile reporta a las Naciones Unidas y que en general podemos ver que está mucho más desarrollado internacionalmente el tema de QAQC para inventario. Entonces, para ir estructurando el sistema QAQC propio para las proyecciones, lo que vamos o debemos primero es hacernos cargo de para qué queremos los datos en este caso y cómo definimos qué objetivo les damos a los datos que queremos recopilar, calcular y reportar bajo este proceso. Existe lo que se llaman los objetivos de calidad de los datos, o que son más bien metas concretas a alcanzar en la elaboración de las proyecciones. La idea es que puedan ser objetivos que sean realistas y permitir la mejora continua de las proyecciones en línea con lo que nos planteaba Rubén y Bruno en sus presentaciones previas, ¿ya? La manera en que se recomienda que estos objetivos de calidad se plasmen en acciones concretas es a través de lo que se llaman los principios de calidad. Los principios de calidad son aplicables, históricamente se han aplicado para los inventarios de gases de efecto invernadero, pero también son extrapolables a las proyecciones. Y estamos hablando del principio de transparencia, el principio de precisión de la información, de completitud, de los inventarios, de las proyecciones, de la coherencia metodológica que tiene los datos de proyecciones y también de la comparabilidad, entendiendo que estos ejercicios de proyecciones no se hacen en el vacío o solamente a nivel nacional, sino que son parte de un esfuerzo integrado de los distintos países para mostrar cómo van avanzando en sus compromisos y objetivos numéricos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, en cuanto a actividades propiamente tal que tengan un fin de control de calidad de los datos, tenemos tres áreas, ¿no? Primero, un área que se llama métodos generales, que son controles de calidad aplicados a la adquisición de los datos y a la definición de los parámetros de proyección que se van a usar y los cálculos asociados. Un segundo grupo, podríamos decir, de áreas de control de calidad es lo que se llama el procedimiento estándar y también unas revisiones de los datos, tanto de los datos utilizados en particular, como de los datos que podemos utilizar en forma más permanente, como pueden ser factores de emisión y otros parámetros que eventualmente sean parte de las proyecciones que queramos realizar. En lo que hemos estado trabajando en UNEP DTU Partnership, el centro donde actualmente estoy, es en tratar de calzar sistemas que ya existen a nivel internacional
para hacer QA/QC con los marcos que ellos están usando. Yo diría que uno de los más sólidos y mejor presentados y detallados a nivel mundial son los que se han trabajado a nivel de la Unión Europea, tanto a nivel global de la Unión Europea como a algunos países con los cuales han dedicado un esfuerzo mayor en el tema de hacer sistemas de QA/QC para inventario y también para las proyecciones que los países de la Unión Europea tienen por mandato legal reportar, y que en ese sentido son más estrictos o más, diría yo, puntillosos que lo que se le pide a lo que pide la propia Naciones Unidas, ¿ya? Porque en Chile nuestro referente es lo que presentamos a la Convención de Cambio Climático, pero en el caso de la Unión Europea, lo que la Unión Europea les solicita es más complejo y es más detallado a sus miembros de la Unión Europea que lo que presentan ellos mismos a la Convención, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay una buena oportunidad de trabajo y la vamos a desarrollar en conjunto también con ustedes como parte de todo un proceso de capacitación que tenemos contemplado realizar con los colegas que trabajan en el sector público y que van a estar trabajando en este tema del QA/QC, de las proyecciones, en los próximos meses y cuando ya se esté implementando de manera permanente. El otro área, cuando hablamos del QA/QC, es lo que se llama el aseguramiento de la calidad o el QA, ¿ya? Y que corresponde, en términos breves, a lo que serían unas revisiones externas, ¿no? Revisiones externas realizadas por terceros independientes que no han participado, en este caso, en la preparación de la proyección y que se realizan después de que el equipo de trabajo ha realizado todos los procedimientos de control de calidad. La idea es que sean una garantía externa de que se han cumplido los protocolos de control de calidad que se han definido previamente. También el Manual Europeo del Inventario da lineamientos y en el fondo instrucciones de cómo avanzar en este aseguramiento de calidad QA y que no están y que también son aplicables, si bien son del inventario, son aplicables, ellos mismos la aplican a las proyecciones y creemos nosotros que también serían extrapolables o adaptables a la situación nacional. Ahora, tanto el enfoque europeo como a nivel internacional reconocen que en cuanto a lineamiento para hacer QA/QC, el IPCC es quien provee un cuerpo sólido de recomendaciones para armar estos sistemas de QA/QC, que aunque el IPCC solamente se concentra en inventario, en sus refinamientos a las metodologías del año 2019, con las ideas que ellos entregan ahí, se puede intentar una adaptación de usarlo como un marco de trabajo también para proyección. Así que desde ese punto de vista, el trabajo más reciente que ha hecho el IPCC en el refinamiento de sus guías metodológicas, creemos que también indirectamente trae un beneficio para el tema de las proyecciones y entregar un QA/QC más complejo que el QA/QC vigente para el caso del inventario. Lo que indica el IPCC es que hay 8 elementos para tener un sistema QA/QC para métricas, llamémoslo así, de gases de efecto invernadero, que comprenden que exista un compilador general, que exista un plan de QA/QC, procedimientos generales de QA/QC, procedimientos específicos de QC, procedimientos de aseguramiento de calidad, análisis de incertidumbre, verificación y, por último, presentación de informes, documentación y archivos. Voy a ir a través de algunos de estos elementos, no todos. Primero, ¿no? Hablar de que estos 8 componentes de los cuales el IPCC
establece que son el marco con el cual se puede establecer este sistema de QAQC, parten por la gente, ¿no? Y gente coordinándose, y eso ya es el primer desafío asociado a estos sistemas, porque como les mostraba Bruno, no es una institución, sino que son varias las instituciones que están siendo coordinadas como parte del Sistema Nacional de Prospectiva, y si uno hace una suerte de espejo, también las actividades de QAQC tienen también que realizarse a nivel de multi-institucional, con la adicionalidad de que además la información para hacer los inventarios y para hacer las proyecciones, y mucho más en el caso de las proyecciones, diría yo, que en el caso de los inventarios, depende fuertemente de lo que, se puede entregar a nivel privado, ¿ya? Entonces, eso también genera una mayor desafío de coordinación y de generación de información que pueda estar, por ejemplo, en el tiempo apropiado. Pero yo diría que en términos más el corazón de este sistema de QAQC en el caso de Chile, y lo que vemos a nivel internacional, es lo que se llama el plan de QAQC, ¿no? El documento que ha estado circulando en la Oficina de Cambio Climático habla de este plan de QAQC como uno de los principales elementos que deberá desarrollarse por el Sistema Nacional de Prospectiva, involucrando tanto la parte general de la proyección, así como las propias proyecciones sectoriales. Los elementos comunes para incluir en ese plan están en el documento que se estuvo circulando durante agosto, y recogen los elementos del IPCC, así como algunos trabajos que hemos hecho también con los colegas respecto a dónde poner algunos énfasis para tener un sistema de QAQC asociado a las proyecciones. Lo que es importante es identificar dónde pueden estar algunos cuellos de botella, dónde pueden haber algunos problemas que nos jueguen en contra de poder tener en buen tiempo esta información. Una de las cosas que yo diría que han sido y será de los máximos desafíos que va a tener la aplicación del Acuerdo de París son lo estrecho de los tiempos, ¿ya? Para los países acá en Europa les costó muchos años poder hacer lo que hacen ahora, que reportar cada 2 años proyecciones, cada 1 año inventario. Yo pronostico que a nivel de los países no anexo 1 eso va a ser un desafío mayor, atendiendo además el tema del financiamiento para poder realizar estas actividades, tanto del inventario como de las proyecciones. Finalmente, también a veces como que queda un poco detrás el tema de la documentación y archivo de la información, y eso es súper importante porque no solamente en el tema del QAQC es relevante los números, que los números estén respaldados, sino que también cuando se haga el próximo ciclo, que toda esa información pueda mantenerse y toda esa historia asociada al QAQC permita que efectivamente cada vez vaya un mejor en este caso, una mejor proyección, así como si vemos cómo fueron avanzando los inventarios chilenos de gases de efecto invernadero, podemos ver que ahí también hubo todo un aprendizaje que esperamos que debiera aplicarse para el caso de este sistema de proyección en los próximos años. Bueno, y eso era lo que quería presentarles. Entiendo que si hay preguntas se van a hacer por el chat. Sí. No sé si han llegado preguntas por el chat. O bien, si levantan la mano y podemos absolverlas inmediatamente. Estamos un poquito atrasados, ¿no? Pero igual yo creo que hemos hecho alguna ganancia.
Fernando, no veo preguntas en el chat y ni manos levantadas, así que si quieres podemos pasar a la parte de la encuesta. Buenos días. Ah, ¿y alguien está hablando? Sí, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y hola Fernando, tanto tiempo. Yo tengo una duda con respecto a los usos que se les da a este sistema de control de calidad. No sé si va a haber más adelante, pero por eso aprovecho de hacer la pregunta ahora. En términos de proyecciones, porque ahí tú mencionabas que todavía hay como que falta así como definiciones, como que este tipo de control de calidad han sido desarrollados más bien para los inventarios de gases de efecto invernadero, pero para efectos de proyección, ¿qué se busca? Porque uno ve, por ejemplo, a nivel internacional, ciertos como sistemas de monitoreo del nivel de ambición de las proyecciones que tienen los países. Qué tan ambiciosos son las proyecciones que tienen los países para efectos de cumplir las metas, los compromisos internacionales. Entonces, como que uno podría pensar de que este sistema como que trata de monitorear, no sé, pero por otra parte uno también podría pensar de que es como mide la calidad de las proyecciones, si las proyecciones están hechas con modelos que estén validados, por así decirlo, o si hay un modelo, no sé, econométrico, que haya un proceso de validación de la calidad, de la estimación del modelo econométrico, o cosas por el estilo. Entonces, si pudiera ahondar un poco más ahí en lo que se busca con el control de calidad de las proyecciones. Ya, sí, Carlos, un gusto estar en contacto contigo y con todos los amigos que tengo en Chile. Respecto al tema del QAQC, podemos pensar en el tema del inventario y después extrapolarlo a las proyecciones, porque lo que se busca con el QAQC es que uno pueda, la información que presenta el país es que sea reproducible, ¿no? Que sea transparente el cómo se hizo, de dónde se obtuvo la información y que los datos, en este caso, por ejemplo, si partimos pensando en el inventario, los datos sean creíbles, ¿no? Y que las fuentes de información sean siempre las mismas, que los supuestos sean siempre los mismos. Ahora, cuando nos movemos al tema de las proyecciones, está el tema podríamos decir, también en que hay una cuota de incerteza o de que no se sabe, por mucho que uno tenga un sistema muy bien, con información que pueda estar circulando, no tiene uno una bola de cristal que le dé el futuro, ¿no? Entonces, son dos conceptos distintos. El concepto de poder decir, mira, yo voy a ser bueno para calcular el futuro, o yo voy a ser ambicioso, y cómo poder entender que un país va a ser ambicioso. Eso va más allá del sistema del QAQC. El sistema del QAQC lo que va a buscar, en el caso de las proyecciones, es ver que la estimación y los supuestos que se tomaron están bien hechos y son consistentes, ¿ya? Pero no se va a ver, por ejemplo, si es que el país está siendo hiperoptimista, por ejemplo, con su crecimiento, ¿no? O sea, el país, si quiere poner que va a crecer más de lo que todo el mundo dice, eso no es problema del QAQC. Lo que el QAQC le va a decir es, bueno, ¿de dónde sale esa información? Y esa información usted la usó en el proceso anterior y la va a seguir usando, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el análisis de QAQC, el control de la calidad de los datos, tiene más que ver no con el asumir información que probablemente no pueda ser respaldada, sino que toda la información que se presente tiene que estar respaldada
y tiene que saber de dónde se viene y tiene que ser consistente su uso. A eso apunta un sistema de QA/QC. Si los países quieren ser más o menos ambiciosos, eso no lo va a ver el QA/QC, a menos que el país esté, podríamos decir, blufeando, ¿no? Y diciendo, bueno, yo asumo que voy a bajar fuertemente mis emisiones, pero no digo cómo. Pero eso ya es problema de que cuando en su NDC identifique cuáles son las actividades por las cuales va a mitigar, esa información es creíble o no es creíble. Eso. Pasemos ahora a la segunda etapa, que es la encuesta que ustedes tienen en el chat. Yo dejo de compartir pantalla, ¿no? ¿Ya no estoy compartiendo pantalla? Sí. Ahora pueden ver en pantalla esto que dice principales desafíos en la aplicación de un sistema QA/QC. Sí. Sí, ¿no? Sí, gracias. Lo que vamos a hacer a continuación, entonces, es que ustedes usando este Mentimeter y el código que está en el chat, puedan entrar a menti.com, introducir el código y vamos a ir a través de las... son varias preguntas, esperamos gastar unos 10 minutos en esto y vamos entonces a primero ver unas instrucciones. Básicamente la idea es que ustedes puedan identificar a partir de una serie de preguntas si ustedes creen que esta barrera que se les va a presentar es una barrera que es relevante para el caso chileno. Lo que estamos nosotros es usando una encuesta que hemos aplicado en distintos países del mundo, en distintas regiones, también con distintas realidades, ¿ya? Entonces quizás algunas preguntas ustedes claramente van a decir, no, pero esto, ¿cómo se le ocurre preguntar esto en Chile? Pero es porque es un proceso que es a nivel global y del cual a nosotros nos interesa saber cómo lo se está abordando en distintos países. Bueno, habiendo dicho eso, el primer ámbito en el cual nosotros queremos hacerle unas preguntas es el tema de los arreglos institucionales y legales. Y la primera pregunta es si ustedes creen que puede ser un problema el que actualmente no exista un mandato legal o formal para implementar un sistema de QA/QC en el Sistema Nacional de Proyección. Las opciones son que de alta relevancia, mediana, baja, o que no es un tema relevante en el caso chileno, el que no exista un mandato legal o formal para implementar un sistema de QA/QC. ¿Próxima pregunta? Sí, vamos. Lo que vemos es que se reconoce que es muy importante, ¿no? Y que hay que trabajar aparentemente en tener alguna suerte de mandato legal, aparentemente a través del reglamento de la ley, puede ser alguna instancia o bien los propios manuales. A nivel internacional se crean manuales que no tienen validez legal, pero sí validez técnica, y que con eso se realizan las coordinaciones a nivel local. Existe una hojita que le estamos planteando que se llama hojita de comentarios, en la cual ustedes a través del Menti pueden hacer algún comentario propio. Vamos a dar un minuto o un minuto quizás para... 30 segundos. O 30 segundos. Si alguien quiere escribir un mensajito chico a propósito de este tema de los mandatos legales. Pero si no, Julia, pasamos a la segunda, por favor. Sí, claro. ¿Segunda está lista? Sí. El tema del arreglo institucional, ¿no? O sea, el que no exista un arreglo institucional
oficial, que diga que tal o cual ministerio tiene que hacer esto, sino que todavía se está, para el tema del QAQC estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo lo ven el que no exista este acuerdo todavía para el sistema QAQC en el Sistema Nacional de Proyección? Y bueno, nuevamente vemos que, muy en la línea de lo que hace Chile, ¿no? Que es importante contar con esta formalización, porque generalmente a través, lo que me ha tocado ver, es que a través de esta formalización es más fácil conseguir recursos, tanto de gente como financieros, porque en el fondo siempre los ministerios están con pocos recursos, y es mejor que sea parte de una, entre comillas, obligación a que sea algo más voluntario. Nuevamente tenemos esta hojita de comentarios. Si quieren, para todos vamos a tener comentarios, así que si no solamente votan y piensan en el tema del comentario, puede irse llenando en mayor rapidez esta hoja. Pasemos al segundo ámbito, que es la organización de recursos humanos. Y ahí es un tema que tiene que ver con el financiamiento a nivel internacional, ¿no? Naciones Unidas, a través de distintas opciones, está financiando parte de algunos equipos técnicos para que realicen, en este caso, funciones de QAQC. ¿Ustedes piensan cuán sostenible es esta situación en el fondo, ¿no? Lo que vemos en países europeos es que los países europeos ya de sus propios presupuestos están dedicando gente para que trabaje en temas de QAQC, cosa que en países en desarrollo no está ocurriendo. Bueno, pasamos entonces a la... Pero tengo más personas. 17, 19, somos 21 participantes. Yeah. Sí, pero la tendencia es como bien clara, ¿no? La tendencia es que es de alta relevancia. Dejamos los comentarios un segundito. No hay ningún comentario. No hay comentarios. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo los ministerios se hacen cargo propiamente de estos sistemas de QAQC, entendiendo que muchas veces a través de proyectos internacionales lo que se hace es que existe gente que no es propiamente miembro de los ministerios, pero que están haciendo actividades de QAQC porque existen estos proyectos, ya sean del GEF o proyectos internacionales que permiten que haya gente trabajando en estos temas. Ahora, aquí vemos que a diferencia de las otras preguntas, puede ser hasta una oportunidad, ¿no? En el corto plazo, y por eso yo me imagino que este tema de mediana relevancia o baja relevancia que se presenta tiene que ver con que puede estar más disponible. O sea, no importa de dónde provenga esta disponibilidad de mano de obra, siempre que sea de buena calidad técnicamente y va a ayudar a que el sistema tenga un mejor QAQC, ¿no? Si no lo podemos obtener quizás de la gente que está trabajando permanentemente en los ministerios, quizás a través de estos proyectos se puede avanzar en este ámbito. Es una mirada práctica, yo la veo a la luz de que para crear capacidades muchas veces lo que ocurre en los países es que primero llega el proyecto, llegan los consultores y varias veces estos mismos consultores después son parte de los equipos estables de trabajo, y eso es una historia que se ha visto varias veces en este caso de cambio climático. El punto 3 sobre capacidades institucionales y técnicas. Ahí la primera pregunta que tenemos es sobre si ustedes ven que es un problema el que actualmente hay un limitado número de funcionarios públicos con experiencia en temas de QAQC.
y también aparece como de alta relevancia. Eso da buen alineamiento entonces de hacia dónde enfocar esfuerzo, cómo buscar oportunidades de capacitación y también hacer que las instituciones tomen este tema de QAQC de una manera, yo diría, como más permanente, ¿no? Y lo asuman más como una función, pero dándole a los funcionarios las herramientas para que las puedan hacer. Paso para comentarios. Ahora, en general hay poca oportunidad de capacitación en temas de QAQC y en herramientas técnicas relacionadas. ¿Cómo ven que, o cuál puede ser el problema asociado a esto, ¿no? Nuevamente, también una oportunidad para tratar de derivar ciertos esfuerzos o ciertos recursos para mejorar las capacidades dentro de los ministerios o eventualmente en general de quienes proveen datos para estos sistemas de QAQC. Tenemos 10, ahora tenemos 14, 15. ¿Y cuántos son? Como 20 los que están. 21, 22, 21, 22, 18. Ok, pero la tendencia es entre alta y mediana, en el fondo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Ya no quedan muchas, así para que no se aburran. El cuarto punto sobre la disponibilidad de datos, manejo y gestión de datos. Si ustedes ven que es un problema la dispersión de fuentes de datos entre agencias nacionales y tratar de buscar maneras de poder que esa dispersión pueda disminuirse. Aquí es interesante porque yo diría que siempre es un tema de escala, ¿no? Hemos tenido algunas conversaciones con gente en Dinamarca. Dinamarca es un país con menos de 6 millones de habitantes y también tiene su gracia un país más pequeño comparado con un país grandote como puede ser, no sé, Alemania o como puede ser Brasil en el caso de Sudamérica, ¿no? Que los desafíos de las agencias nacionales, que son inmensas, son mucho mayores que en el caso de Chile o de Dinamarca, en el cual la dispersión no necesariamente es tan alta. Esta pregunta es la falta de costumbre en la aplicación de actividades de QAQC para mejorar la calidad de los datos. Y es porque muchas veces el QAQC no está en la mente de las personas que generan los inventarios y por lo tanto no se ve como una prioridad o como una necesidad. En el fondo yo creo que fue el IPCC cuando empezó a mostrar que para hacer buenos inventarios no solamente había que tener bonitos números o bonitos gráficos, sino que un buen respaldo técnico, es que la información asociada a QAQC se empezó a poner relevante. Pero yo diría que en general lo que está haciendo Chile de poner un QAQC para proyecciones, bueno, de hecho va más allá de lo que dice el MPG, ¿no? Porque la modalidad de procedimiento y guidelines del Acuerdo de París lo que establece es que debe haber un QAQC para el tema de los inventarios, ¿ya? Pero no dice que existe un QAQC para proyecciones. Entonces, en ese sentido, lo que estamos pensando, o la idea que tuvo Chile al meter el tema del QAQC para proyecciones, yo diría que es novedoso respecto a lo que están haciendo en otros países. Muy interesante el gráfico. Vamos a decir. ¿Comentarios? Flujos ineficientes de información que sean necesarias para realizar actividades de QAQC. ¿Ustedes ven que es un problema o no es tanto problema comparado tanto con dentro de la propia pregunta como con las otras preguntas?
Llevamos 8, llevamos 10. Alta y mediana. Ahí estamos diciendo, sí, es más bien de mediana, ¿no? Sí. Y es porque es algo que yo creo que con el tiempo puede ser mejorable, ¿no? Podemos partir quizás con flujos ineficientes de información, para la medida en que sepamos que las proyecciones las tenemos que hacer cada un número de años limitado, entonces cada vez, así como fue en el inventario, se va haciendo un inventario mejor, se va a hacer también una proyección mejor con QAQC más sólido. Tenemos 4 cuestiones más. Sí, vamos a las últimas 4 preguntas entonces. Ustedes ven que puede ser un problema, en el caso chileno, la reticencia para compartir datos entre instituciones públicas y privadas. Y eso es algo que se da a nivel internacional. Nos ha tocado hacer proyectos en Asia, en África, y siempre aparece este tema de que lo difícil que es, si no existe una obligación de generar de entregar la información, de que el sector privado comparta demasiada información que pueden considerar estratégica y que aparezca, en este caso, en un sistema de proyección. Y vamos ya al último ámbito, que es la disponibilidad de recursos operacionales, herramientas de gestión, presupuesto, etc. En general, nuestro diagnóstico es que existen pocas herramientas y recursos técnicos para hacer actividades de QAQC a nivel mundial. Entonces, si ustedes creen que esta falta de herramientas va a tener un impacto en que no se pueda hacer un QAQC, en este caso en el Sistema Nacional de Proyección. Y bueno, hay distintas opiniones, ¿no? No hay una opinión única, pero principalmente lo que domina es que va a tener un impacto el que en el corto plazo no existan estas herramientas y por lo tanto proyectos como este van a poder contribuir con información nueva para para tener sistemas de QAQC aplicables. Y esta me parece que es la última pregunta, Julia. Creo que tenemos una más. Es acerca del presupuesto, ¿no? Si no tenemos presupuesto, ¿cómo creen que va a resultar el sistema del QAQC, ¿no? Algunas preguntas pueden sonar un poquito obvias, pero como les decía, un tema de estandarización, estamos aplicando la encuesta en distintas partes del mundo con distintas realidades y son algunas que aplican más o menos para el caso chileno, ¿no? Pero aquí parece que es como súper importante y algo que se reconoce a nivel de los asistentes. ¿No? El que si no hay presupuesto suficiente, entonces va a ser difícil que se pueda aplicar un sistema de QAQC de una manera práctica. Y esta sí que parece que es la última pregunta. En este caso, el tema del QAQC también puede tener que ver con que hay otras instancias de reporte internacional, ¿no? Por ejemplo, los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el propio inventario, y si se hacen QAQC para cada uno de una manera independiente, ¿ustedes creen que hay oportunidades que se podrían perder ahí o que no es tan importante y que cada uno haga su QAQC de manera independiente y quizás no es necesario tener tanta coordinación, entendiendo que son reportes que en algunos casos se presentan a la misma organización como la Convención de Cambio Climático, pero en otros casos a distintas instancias internacionales o de las Naciones Unidas. ¿Ya? Y esa es la última, ¿no? Sí. Sí. Bueno,
Como les decía, esta información la vamos a estar usando en el trabajo que vamos a hacer en próximas capacitaciones a nivel nacional, en el caso chileno. Así que les doy las gracias por su tiempo para poder hacer esto. Vamos entonces a la siguiente etapa. Y ahí te doy la palabra, Leoni, para el tema del trabajo en grupo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y todas y bienvenidos de mi parte también. Espero que me puedan entender, aunque mi español no es perfecto. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, no duden en hacerla en el chat y las recogeremos todas y al final Fernando podrá responder. Vamos a realizar ahora un ejercicio grupal, un caso estudio para darles la oportunidad de ver cómo un otro país está trabajando con el proceso de QA/QC para el inventario de gases a efecto invernadero. A tal fin les presentamos el ejemplo de Ghana de 2015 y Ghana elaboró un reporte de QA/QC y identificó algunas barreras en las prácticas, en su mayoría relacionadas con la documentación y la recopilación del tipo de datos adecuado. Esos son problemas comunes con los que los países y los proveedores de datos o los revisores luchan y pueden dar lugar a una documentación incorrecta, un archivo incorrecto y un informe incorrecto. Aquí les presentamos algunos de los problemas en relación a la gestión de los datos a los que se enfrenta Ghana. Por ejemplo, en cuanto a los problemas de adquisición de datos, hubiera los problemas de múltiples fuentes de los mismos datos, no había compatibilidad de formatos de datos, falta de metadatos de la mayoría de las fuentes nacionales, datos faltantes, datos secundarios no recopilados específicamente para los fines del inventario, errores e inexactitudes de los datos, restricción de datos y tratamiento de datos confidenciales y costo de los datos, intercambio de datos. En cuanto a las actualizaciones de datos, hubo el problema de quién, cuándo, qué y cómo no estaba claro en este momento. La red de intercambio de datos era problemática y había una falta de prioridad a las actualizaciones. Y en cuanto a las cuestiones metodológicas, el uso del juicio de expertos en el llenado de lagunas de datos. Bueno, entonces, ahora será su turno en el ejercicio grupal. Vamos a identificar la buena y la mala documentación y a este fin les vamos a dividir en breakout rooms a cargo de un facilitador que sea Fernando, Soledad, Bruno o yo, y recibirán un enlace Miro por el chat a una pizarra interactiva con un tablero para cada grupo que corresponde a su número de breakout room, donde hay buenos y malos ejemplos de documentación de datos identificados por el gobierno de Ghana. Entonces, en su grupo discuten qué ejemplos coinciden con una buena documentación y cuáles con una mala documentación y sobre cuáles el grupo tiene dudas. Y entonces, el facilitador de cada grupo va a arrastrar cada ejemplo a la columna identificada. Y después vamos a discutir los resultados en plenaria. Y vamos a hacerles algunas preguntas, entonces estén preparados, podría ser que sea bueno si tomaran notas. Entonces ahora les voy a mostrar cómo acceder al Miro y cómo navegar por el tablero. Creo que Julia ya les mandó el enlace por el chat. Entonces, por favor, abren el Miro y vamos a hacerlo juntos ahora. Un momento. Entonces, vamos al chat.
Y abrir el enlace. Entonces, estamos en la pizarra interactiva. Aquí por abajo pueden navegar en el mapa, pueden abrirlo así y también pueden hacer zoom aquí haciendo clic sobre el plus. Ahora les pido que naveguen al grupo correspondiente a su breakout room ahorita. Entonces, no, está bien. Pero ahorita estarán en los breakout rooms, entonces podrán navegar en el tablero que corresponde a su grupo. Entonces, el grupo 1 está aquí, el grupo 2 está aquí, el 3 aquí y el 4 aquí. Y entonces, aquí hay los ejemplos, aquí las columnas donde los pueden arrastrar y para entrar en el modo flecha en el cual pueden arrastrar a los ejemplos, a las fichas, tienen que hacer clic sobre la flecha aquí. Si no hacen esto, no podrán arrastrar los ejemplos, sino pueden solamente navegar sobre la pizarra. Bueno, entonces ahora Julia... Creo que Soledad tiene una pregunta. Sí, súper cortito, disculpa. Quería pedirte, Fernando, si podías señalar brevemente cuál es la diferencia entre buena, mala documentación, para entenderlo en el contexto del ejemplo de Ghana, para que nos sirva para el ejercicio, por favor. Sí, gracias, Sole. Lo que hicimos en la columna en la izquierda, esa que dice ejemplos, son distintos ejemplos que Ghana identificó, ya sea como una buena práctica o una mala práctica o un problema. Entonces, cuando sea una buena práctica, va bajo la columna buena documentación. Cuando es un problema o una mala práctica, que vaya bajo mala documentación. Y cuando no esté meridianamente claro si es buena práctica o mala práctica, o porque puede ser ambas cosas, o porque dependiendo, entonces lo ponen bajo la columna en duda, ¿ya? La idea es que puedan trabajar un ratito entonces viendo estos ejercicios de la vida real, cuáles ustedes consideran que son algo bueno, que se podría copiar o que se le podría adaptar en Chile, y cuáles son eventuales problemas que podrían surgir también en Chile, como surgieron en ese país hace un tiempo. Esa es como la idea del ejercicio en el fondo, ¿no? Y que existe este espacio de que puedan opinar, ¿ya? La idea es que en cada una de las breakout rooms, ustedes, como son menos, puedan levantar la mano y decir, yo creo que este ejemplo es bueno, es malo, y creo que por esta razón o por esta otra. Ahora puedo entonces hacer breakout rooms. Entonces, ahora, Julia, tú nos vas a ir mandando a distintos breakout rooms, ¿no? Sí, ahora. Queríamos escucharte, Carlos, así que habla nomás. Ya, bueno, si me dejan. Por favor. No, yo tenía un comentario de que que cuando uno está haciendo proyecciones es muy común de que a veces no tiene ni un dato con el cual hacer la proyección. Entonces, el dato puede venir de distintas fuentes y porque hay mucha incertidumbre asociada a esa información. Entonces, no per se es malo que un dato tenga fuentes. Si es un dato histórico, real, ahí sería raro que tenga. Pero si estoy proyectando algún fenómeno, no sé, desde cuestiones del rendimiento de los vehículos. Ni idea. Hay como muchas fuentes para saber cuál es el rendimiento de los vehículos. Entonces, creo yo que un dato venga de distintas fuentes no per se es malo, y sobre todo en el contexto de proyecciones. Yo también pienso lo mismo. Sí, aprovecho de sumarme ahí un poco para contar lo que salió en el grupo. Nosotros no sé si estamos desordenando lo que viene ahora Fernando, pero en línea con lo que está diciendo Carlos, nosotros también veíamos eso, que puede sonar malo porque podríamos estar duplicando trabajo quizás, pero también nos sirve tener diferentes fuentes de datos para chequear consistencia, para que tengamos diferente y más acceso a la información y también podamos hacer verificación de estos datos.
aprovecho de comentar yo, en el grupo 4 hay un disenso respecto a lo que dice Carlos, lo ubicamos en mala documentación, entendiendo de que podría ser un riesgo considerar, digamos, distintas fuentes para un mismo dato, pero se cruza un poco con el ítem 2 que tenía que ver con que los datos se cruzan con el sector privado. También ahí hubo un cuestionamiento de qué significaba se cruzan. Pues, ¿se originan en el sector privado o hay dos fuentes? Claro, se podría cruzar con la primera. Hay dos fuentes y cómo se comportan entre las fuentes. Si son similares podría ser positivo, o no que sean similares, pero podría ser una instancia de validación, pero también en caso de que sean muy distintos podría ser un problema. Pero ahí esa la tenemos distinta al parecer con los otros grupos, la primera. Bueno, podríamos darle una vuelta a algunos de estos. Entonces, partamos por el que dice Bruno y después nos vamos al de Carlos. Yo creo que todos estos ejemplos son interesantes. Cuando hablamos de datos que se cruzan, se refieren más bien a una comparación, ¿ya? Y la idea es poder decir que por ejemplo, la información que tiene el Ministerio X es similar a la que, por ejemplo, reporta el sector privado para tal o cual dato en particular. Entonces, en general, lo que podemos decir es que si hay alguna suerte de ejercicios de comparación entre distintas fuentes, tiende a ser más algo positivo porque permite que el dato esté, entre comillas, más validado, ¿ya? Porque si el valor del dato es cercano y lo tenemos de distintas fuentes o de distintos orígenes, podemos entregarle una mayor calidad a al valor de ese dato. Respecto y por lo tanto quizás es más buena documentación o es una buena oportunidad. Ahora, puede también pasar que el valor sea muy distinto entre el sector público y el sector privado, pero eso eso ya no tiene que ver con que sea una buena práctica o una mala práctica, ¿no? Tiene que ver con que quizás la manera de calcularla es distinta o quizás el origen del dato es distinto, lo que lleva a valores distintos. El otro caso que también lo planteó Carlos Benavides es el tema de que el mismo dato tengan diferentes fuentes y bueno, Carlos estaba en el grupo 3 conmigo y lo que planteaba él es que es muchas veces difícil capturar información que permita hacer una proyección. Y por lo tanto, el que hayan diferentes fuentes para el mismo dato es una oportunidad más que es un problema, porque si idealmente los valores de esos datos son similares, entonces vamos a poder tener una proyección que sea más robusta y que en la práctica eso fue lo que en la práctica le ocurrió a Carlos cuando tuvo que hacer proyecciones, el de que no tenía fuentes, llamémoslo así, estables o permanentes u oficiales, pero igual tenía que hacer el ejercicio. Carlos, no sé si tú quieres comentar más respecto a eso. No, yo creo que él está bien resumido. Que yo creo que es importante distinguir entre lo que es dato histórico real, que muchas veces se utilizan para los modelos, o sea, el PIB del año pasado, como que sería raro que tener distintas fuentes que me digan que el PIB el año pasado fue -10 y el otro que me diga -5. Pero si yo estoy proyectando el PIB, evidentemente Hacienda va a tener una fuente oficial, pero pueden haber otras instituciones otros consultores que tengan alguna diferencia en las proyecciones de PIB, que me van a influir en la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces,
el mismo tipo de dato puede tener un tratamiento distinto si es un dato real o un dato proyectado. Claro, yo pienso que en el tema de las proyecciones el desafío es mucho mayor. O sea, ya siendo el tema del QAQC del inventario es complejo, el tema de hacer la proyección y que sea una proyección, entre comillas, sólida, un desafío mucho mayor. Así que, pero yo creo que hay que tomarlo, y es bueno lo que está haciendo Chile, de que aunque no sea obligatorio, empezar ya a abordarlo, porque esta cosa no se resuelve, no se va a resolver a la primera ni al segundo BTR, sino que probablemente va a tomar su buen tiempo. Lo que ya estamos un poco pasados de tiempo. Soledad, no sé si seguimos revisando esto o ya tendemos a cerrar. Yo creo que el objetivo, que era el poder discutir y escuchar distintas opiniones, y usar la encuesta, todo eso se ha cumplido. Sí, No Fernando, sé qué te parece, le muchas damos unos gracias. minutitos más. Sí, yo creo que quizás lo que podríamos hacer en estos 3 minutitos para no pasarnos del horario que teníamos contemplado y no quitarle más tiempo a todos nuestros asistentes es ver si alguien más quiere destacar alguna de las cosas que mencionó en su grupo. Ahí le comentaba, justo por interno, le decía a Leoni y a Julia que también fuimos dejando algunos comentarios dentro de cada una de estas cartitas de ejemplo en cada uno de los grupos, así que súper importante que las podamos ir sistematizando también. Pero eso, abrir el micrófono, a ver si alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta, sería, creo, lo más relevante antes de cerrar. ¿Sí? Alguien iba a hablar. El chat también se puede ocupar, ¿eh? Yo entiendo que, de todos modos, por ejemplo, si hay preguntas o comentarios y alguien lo quiere escribir en el chat, nosotros vamos a compilar esa información y va a ser parte de la actividad. Así que también está esa opción. Lo que yo estoy haciendo ahora es navegando por los distintos grupos para ver cuán distintos fueron. Una pregunta, Fernando, si tenemos quizás más observaciones y comentarios, podemos seguir trabajando en el Miro y ustedes después recopilan esa información, ¿cierto? Sí, sí, aunque en realidad la idea del Miro es como que represente lo que se conversó en el grupo. Por ejemplo, en el grupo 3 habían como varias opiniones y después decíamos, dejémoslo aquí o acá, entonces como para no seguirlo cambiando en el fondo, ¿no? Porque esto es como la foto del grupo, más que una opinión más personal. Dejémoslo así mejor. Ya, si no hay más comentarios o preguntas, entonces agradecerles desde el Proyecto Civis, desde el Ministerio de Medio Ambiente, la participación a todas y todos. Estar atentos, fue una jornada larga y este es un tema denso, así que por eso darles las gracias por haber estado, mantenerse todo este tiempo acá y sobre todo por la retroalimentación que nos dieron durante el segundo bloque interactivo. Agradecer a UNED DTU Partnership también por todo el apoyo y la coordinación de todo este trabajo participativo. Y esperamos verlos prontamente en una nueva instancia asociada a lo que es el Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero que estamos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias, saludos. Chao, chao.